Perfecto. Bueno, un fondo de amatistas, la única producción que tiene el Uruguay de minería artesanal. Algunos números primero para que entendamos el resto de la exposición. ¿Esto no te importa usar el micrófono? ¿No? En después. Normalmente tengo bastante voz, por eso no estoy acostumbrado. Bueno, 187.000 kilómetros, o sea, la 45ª parte de Brasil o la 15ª parte de Argentina. Lo que igual nos permite tener la mejor delantera del Barça, combinada entre Argentina, Brasil y Uruguay. La mejor delantera de su historia. El PBI minero es menor al 0,4% del total, unos 200 millones de dólares en 2015. Como ven, no solo no es un país minero, es un país en el que el desarrollo de la minería está extremadamente acotado. La producción física está compuesta básicamente por 70% de áridos para la construcción, 11% de calizas destinadas tanto a corrección de suelos como a fabricación de cal y fabricación de cemento, 7% de ágatas y amatistas y 12% de metales preciosos, oro, con una única compañía operando y sin ningún tipo de minería informal en el tema. El sector tiene 200 empresas. Sin embargo, si las analizamos, el 91% de esas empresas son micro y pequeñas. 90% son empresas que explotan minerales no metálicos. En metálicos hay 13 empresas. Sin embargo, estas empresas al día de hoy no están produciendo. Simplemente están realizando labores prospectivas o exploratorias, pero no están produciendo al día de hoy en 2017. Hay una sola producción. 1.500 personas ocupadas en el sector. Uruguay tiene una población de 3.400.000 habitantes. De esas 1.500 personas, 47% están en micro y pequeñas empresas y 76% están en empresas que explotan minerales no metálicos. Además, hubo históricamente y hay pequeñas, muy pequeñas producciones, algunas de talco, algunas de varita, algunas de florita, pero todas en yacimientos extremadamente pequeños que operan durante un tiempo y luego cierran. No son significativas en los números. El 3% del territorio nacional está ocupado por lo que podríamos llamar actividad minera, pero el 93% de ese 3% son títulos de prospección, 4% títulos de exploración y solamente el 3% concesiones para explotar. O sea, es el 3% del 3% del territorio nacional. Para entender un poquito cómo funciona la dirección, rápidamente, el ministro de Industria, Energía y Minería, que depende del presidente, tiene un viceministro. Allí hay 3 directores principales: el director nacional de Minería y Geología, el director nacional de Industria, el director nacional de Energía y también el director nacional de la pequeña y mediana empresa. Menciono esto porque en el único proceso de regularización que se llevó adelante, que fue con ágata y amatista, para ello hay un gabinete formado por estos 3 directores más el director de INAPYME, que actúan en forma conjunta, tanto digamos en la administración normal como en el territorio. O sea, vamos al territorio los 4 y resolvemos los problemas que aparecen, tanto sean de carácter energético, sean de carácter comercial o industrial, sean de especialidad específicamente geológicos, o que sean relaciones comerciales o relaciones de permisos, en los cuales el Uruguay tiene una política bastante particular con la pequeña y mediana empresa, y por eso el director de pequeña y mediana empresa está presente con los mineros. Interesante los 3 directores en la DINAMIGE. La DINAMIGE sería el organismo en donde actúa el director nacional de Minería y Geología. El cargo político es el del director, pero los cargos de director de minería y de director de geología son cargos técnicos independientes del gobierno.
son cargos por concurso que son independientes y no se cambian cuando cambian los gobiernos. Se cambian por otra razón, pero no puede ser. Eso permite que buena parte de las políticas, una vez implementadas, sean políticas de Estado y no dependan de vaivenes momentáneos relacionados con lo que un gobierno particular piensa sobre un tema. La DINAMIGE en realidad fue creada hace 103 años. Originalmente se llamó Instituto de Geología y Perforaciones, luego Instituto Geológico del Uruguay. Está encargado de la investigación geológica y de la administración de la minería, de ambas cosas. Tiene funciones de policía minera y recauda aproximadamente unos 6 millones de dólares, de los cuales poco y nada van al gobierno central directamente. Solamente una cuota parte de la recaudación de metálicos está destinada por ley a la investigación geológica. Y esos son, en el orden de unos entre 300 y 400 mil dólares por año, como máximo, proveniente del oro. Hay otros fondos que vienen del gobierno. He aprendido extraordinariamente de todos ustedes, pero el Uruguay no conoce muchos de los problemas que han sido puestos aquí, básicamente por una serie de condiciones. No porque los uruguayos hayamos sido más vivos, más inteligentes o mejores administradores, todo lo contrario, tiene mucho que ver con la naturaleza del territorio. Y me es bastante difícil comunicarle a alguien que vive en un país andino o que vive en países como los representados aquí, qué quiere decir territorio accesible. Territorio accesible en Uruguay es que yo me subo a un auto, no necesariamente 4x4, pincho el mapa y llego. Y como máximo voy a demorar 6 horas saliendo de la capital, que está al sur. Eso es territorio accesible. O sea, no tenemos las extraordinarias dificultades que todos ustedes tienen. Es el único país, creo, en América Latina que tiene esta característica. Segundo, también es el único país que tiene ausencia de comunidades originarias. Tuvimos algún general en el siglo XVIII que los exterminó. Por lo tanto, Uruguay y el Vaticano comparten una condición, curiosamente, que son los únicos países del mundo que no tienen habitantes originarios. La información territorial, todo el territorio tiene un alto valor agropecuario. Y Uruguay desde hace más de 50 años tiene caracterizado cada predio en su capacidad de producción, con un índice que se utiliza para cobrar los impuestos sobre la propiedad. O sea, los impuestos sobre la propiedad se cobran en función del valor agropecuario. Quiere decir que el valor minero no aparece en el contexto de los impuestos del gobierno o los impuestos de previsión. Todo el país es o propiedad pública o propiedad privada íntegramente, o en alguna medida propiedad pública, pero esa propiedad pública se restringe a parques, se restringe a la faja costera. En Uruguay la faja costera no puede ser propiedad pública, no puede ser propiedad privada, perdón, es propiedad pública. Y por lo tanto, una gran cantidad de problemas que se han planteado aquí en territorios que son propiedad del Estado, en países sudamericanos, en Canadá lo mismo, en la presentación hemos visto en lo que ocurría en Chukón. En Uruguay es imposible porque no existe territorio de tal naturaleza. Los recursos minerales del subsuelo son del Estado y el propietario lo llamamos superficiario. Tiene solo derecho al acceso a la superficie, al uso del agua, no a la propiedad, tanto el uso del agua superficial como el uso del agua subterránea. La prospección es regulada en Uruguay. Nadie puede prospectar sin una licencia. Por lo tanto, tenemos 3 títulos mineros: prospección, exploración y explotación, que sería la concesión. Durante la prospección, lo que garantiza el Estado es el acceso a quien obtiene la licencia de prospección a propiedades privadas, protegido de los propietarios, o sea, en conocimiento de los propietarios. Puede imponer la prospección a cualquier propietario
es como una servidumbre de estudio. En esa servidumbre de estudio solo se pueden tomar muestras superficiales, realizar tareas de geoquímica de superficie, etc. Y una vez que aparecen pruebas suficientes a juicio de nuestro organismo, de que allí vale la pena explorar un cierto elemento, puede solicitar una exploración. Toda la información colectada en la exploración es propiedad del Estado. O sea, la empresa minera tiene que explorar, pero la información resultante de esa exploración, por la ley de minería, le pertenece al Estado. Puede declarar esa información durante un cierto tiempo información confidencial, el Estado la tiene como confidencial, no la hace pública, pero es propiedad del Estado. Las debilidades frente al problema de desarrollo de la minería, enormes en Uruguay. La primera, la cuestión relacionada con la enseñanza. Uruguay tomó a principios del siglo, allá por 1900, 1920, un camino de transformarse en un país exclusivamente agrícola ganadero. Los gobernantes de la época, y algunos muy destacados, Valle, un hombre que en Uruguay transformó las leyes del trabajo, introdujo el voto de la mujer, las 8 horas, eliminó la pena de muerte, hizo todos los avances que a principios de siglo caracterizaron al país. Se encontró en el dilema de tener un país en el cual no tenía conflictos por recursos minerales, miraba a América Latina, tenía un país, era una época en que los países hacían una sola cosa bien, zapatero a tus zapatos, no como hoy que ponemos los huevos en muchas canastas, y decidió ir por el camino de la agropecuaria. Eso tuvo un reflejo muy curioso en Uruguay. La Universidad de la República, la última carrera que genera en su historia es la de geología, y eso ocurrió recién en el año 80. Por lo tanto, el Uruguay tiene alrededor de 100 geólogos formados en Uruguay, y no más. Esos 100 geólogos se reparten en todas las tareas geológicas. En hidrogeología hay aproximadamente un 30% de ellos, un 20% está en la Universidad de la República, y el otro 50%, que coincide con 50 personas, son la capacidad disponible de trabajo. En razón del poco trabajo, hay poca especialización. Es decir, somos geólogos generalistas, en general, porque el trabajo también es el modo de vida, y ese modo de vida es salpicado. Una vez uno se dedica durante un tiempo a hidrogeología, y luego se tiene que dedicar a geología aplicada a la ingeniería, y bueno, tiene que cambiar entre rubros, y por lo tanto no alcanza a tener la formación adecuada para resolver muchos de los problemas que hoy el Uruguay tiene. Tenemos un limitado conocimiento de las potencialidades mineras del territorio, aunque tenemos históricamente mapeado aproximadamente el 70% del país a escala 1 a 100.000, íntegramente, por supuesto, a escala 1 a 500.000. A lo largo de la historia, la ausencia de geólogos locales ha hecho al gobierno contratar a servicios geológicos alemanes, franceses y de otros países que han venido, han realizado estudios, han entregado la información que quieren, han ocultado la información que importa, y hemos leído luego los trabajos importantes en congresos de otros países, información que nos hubiera sido bastante útil. Desde la sociedad hay una escasa percepción del rol socioeconómico del sector, porque el país es agropecuario. Conflicto con la pequeña minería o con la gran minería es de la misma naturaleza. No hay minería ilegal, sí es casi toda pequeña, muy escasa. El conflicto se basa en lo siguiente. En un país agropecuario, el trabajador agropecuario trabaja en un régimen que no es el de 8 horas, ni es el de levantarse el sábado para tener que trabajar y que le paguen horas extra. El peón de campo, el peón rural, trabaja de lunes a domingo, y si se tiene que levantar a las 4 de la mañana, se levanta y no cobra más por eso. Cuando una empresa minera se instala, por más pequeña que sea, su trabajo está regulado por las leyes del trabajo de la industria de la construcción. Por lo tanto, si llueve no trabaja, si trabaja 2 horas más, cobra horas extras.
Ese es el verdadero conflicto y no es un conflicto de carácter territorial. No es un conflicto menor y inviabilizó la explotación del único recurso más o menos importante que tiene el Uruguay en el momento en que pudo haber sido explotado, que es el hierro de Valentines, que tiene una evaluación aproximada de unos 800 millones de toneladas en BIF forzoso. Ágatas y amatistas es un sector que es ejemplo de minería totalmente formalizado. Por su naturaleza requiere abundante trabajo manual y produce unos 15 a 20 millones de dólares en exportaciones. El próximo jueves y viernes, tal como mencionó nuestro compañero de Brasil, van a tener una reunión con los indígenas por un tema de ágatas y amatistas. Vamos a ir nosotros a decirle a los indios que no los dejen entrar, así seguimos produciendo. Bueno, Uruguay produce ágatas y amatistas bastante particulares, compartimos yacimiento con Brasil, compartimos en el sentido de que están muy próximos ambos. Hay características locales un poco diferenciales, tanto del color de las ágatas como del color de las amatistas. Uruguay se caracteriza por tener algunas geodas de enorme tamaño en amatistas, combinaciones de cristales de cuarzo amatista con calcita en distintas formas, que son muy apreciados en el mundo entero, así en su estado natural o luego de trabajo. Ahí ven, este es el secretario de la dirección y esta es una de las amatistas grandes, llegan a tener 4 metros. Extraer esto de una mina es una labor esencialmente manual, delicada, donde el uso de explosivos es muy limitado porque la pieza puede romperse y una pieza de esta naturaleza puede costar alrededor de $100.000. Por lo tanto, el trabajo es cuidadoso. La voladura se hace por los métodos tradicionales. Los problemas que estamos teniendo hoy son básicamente de trabajo en esta pequeña minería, de temas de polvo. Esto es inmediatamente después de la voladura, pero no están generados los túneles de ventilación adecuados y por lo tanto estamos trabajando con la gente que trabaja en oro, que tiene galerías muy importantes y que es gente con gran experiencia, que le están enseñando a los pequeños mineros cómo construir esas galerías y cómo hacer la ventilación adecuada. Esas galerías están en basalto. Nosotros tenemos en Uruguay 50 coladas de basalto correspondientes a la cuenca del Paraná, números groseros. Cada colada tiene espesores de entre 10 y 50 metros. Y existe una única colada que es portadora de ágatas y amatistas. La Dinamija, entre otras cosas, ha mapeado con la escala 1/20.000 todo eso, y esa es información que está puesta a disposición de los productores. Productores en este lugar, históricamente, hubo desde grandes y extranjeros, los alemanes a principios de siglo extraían y exportaban a Alemania, pequeños productores, minería informal, todas las cosas, pero no existen problemas de contaminación porque no hay uso aquí de elementos como el mercurio, sino simplemente una minería de galería, que el mismo basalto que descubren es el que está en superficie y por lo tanto no genera, además de los cambios geomorfológicos o de aquellos cambios que si tenemos tiempo. ¿Cuánto tengo? Los 5 minutos que ibas a decir. Va, perfecto. El tiempo geológico. Bueno. Miren, yo tengo preparado allí para mostrarles cómo está organizada la información en el Uruguay. Ustedes pueden acceder, no les voy a hacer perder tiempo, estamos sobre el final. Si ustedes se conectan con la página del Ministerio de Industria, Energía y Minería, que es www.miem.gov.uy, allí entran a Geología y tienen en el ángulo inferior derecho el catastro minero. El catastro minero es un sistema de información geográfica completo, donde está todo el parcelario del Uruguay, padrón por padrón,
donde está cada permiso minero otorgado en trámite, donde ustedes tocan ese permiso, la información les da el número de trámite, quién lo lleva adelante, por qué metales es, cuánto hace que se presentó, qué es lo que falta presentar en documentación. Tienen la carta geológica como respaldo o la imagen de Google como respaldo. Por lo tanto, ustedes, si quieren analizar una parte del territorio, observan en el visualizador geológico minero todos los datos correspondientes a la minería, más todos los mapeos que hemos hecho, y además están catalogadas unas alrededor de 5.000, entre 5 y 10.000 perforaciones, ahora les digo por qué es diferente, para agua, donde cada una tiene su profundidad, su caudal, y estamos colocando para julio los niveles estáticos, niveles dinámicos y geoquímica del agua de cada una de las perforaciones. Aparte de eso, hay un mapa que pueden colocar de fondo, que es el mapa hidrogeológico del Uruguay, donde cada acuífero está caracterizado geoquímicamente y en sus parámetros de explotación. Por lo tanto, en abuso de tiempo lo teníamos preparado acá, pero creo que al que realmente le interese puede entrar para ver cómo se puede ordenar la información. ¿Cuál es el sitio? ¿Puedes repetirlo? Ministerio de Industria, Energía y Minería, .gov.uy. Allí está energía, geología e industria, que entran en la tecla correspondiente y tienen el visualizador geológico minero. Yo os ofrezco un atajo, y es creandoasli.org, directorio, está el enlace directo a la última página que él dice que llega. Perfecto. Eso es el valor, uno de los grandes valores de Axle. Bueno, aquí yo, para terminar, quería decir dos cosas. La consecuencia de regular y domesticar la minería, la pequeña minería, y hablo de domesticar porque hay muchas tareas distintas. La formalización no es todo. Es decir, la formalización desde el punto de vista legal no implica, como hemos visto, necesariamente una domesticación de la minería. Se puede tener el permiso y actuar mal. Se puede estar catastrado y actuar horrible. Domesticarla es algo bastante más complejo. Es decir, reunir todas aquellas cosas de buenas prácticas que queremos sin perder eficiencia y que el valor de lo creado se reparta de la manera más racional posible entre los pobladores de una región, de un país, etc. En Uruguay, todo lo que se paga por concepto de canon va al Estado central. Es un país muy pequeño. Luego el Estado central reparte en los distintos lugares donde se opera, reparte a cada uno de los gobiernos locales el presupuesto y allí se refleja el tema minero. Por supuesto, debemos esforzarnos en ayudar a construir políticas de Estado basadas en sólidos conocimientos científicos y tecnológicos. Digo políticas de Estado porque no parece que este sea un problema que se pueda resolver en el marco de un periodo gubernamental democrático. Parece que nos va a llevar mucho tiempo, en algunos lugares, resolver el problema. Y por lo tanto, es necesario llegar a un acuerdo político con los diversos partidos para resolver el problema y que esa política permanezca durante un lapso importante en la misma dirección y no siguiendo vaivenes momentáneos. No hay ninguna duda que el camino hay que recorrerlo juntos. Las experiencias de cada uno seguramente nos sirvan extraordinariamente a los demás, porque en esto va a haber mucho ensayo y error. Y creo que es tan importante venir a presentar los aciertos como venir a presentar aquellos caminos que quedaron truncos porque no funcionaron. Hoy Paraguay nos contó, Perú, perdón, nos contó
la debilidad de un proceso muy bien arquitecturado, pensado, pero que luego falló. Y por último, quería decirles que a lo largo de este periodo que compartí con ustedes, encontré un paralelismo extraordinario entre dos eventos que ocurren en la sociedad. Tal vez lo tome por sorpresa, porque no es un tema que los geólogos traten normalmente. Pero el problema de la basura, o de los residuos, y el problema de la minería informal tienen muchísimas coordenadas en común. Y voy a resaltar solo una, porque creo que es deber de todos nosotros que al resolver un problema pensemos en quiénes van a ser nuestros enemigos en la resolución del problema. Yo no creo que la minería informal deba ser tratada exclusivamente desde el punto de vista del minero individual o de cada una de las explotaciones individuales. Es cierto que tiene cosas que sí, los problemas medioambientales, la tecnología, etc. Pero hay minería si hay comprador. Y lo primero que tenemos que pensar es quién está comprando el oro que está saliendo de allí. Y a pesar de que la minería preexiste, por supuesto, al problema del lavado de capitales y de la droga, así como el lavado de capitales y la droga tomó la industria de los residuos, también toma la industria del garimpero o del garimpo pequeño en Brasil para comprar el oro, y tiene mucho dinero para comprar ese oro, inclusive por encima del precio internacional. Lo mismo hace con los residuos. ¿Por qué? Porque esa compra no está documentada. En los residuos, a cada uno de los recolectores que aparecen en las ciudades, la mafia le compra los residuos sin boleta. Acumula esos materiales y los introduce en la industria con boleta. Por lo tanto, lavó el dinero a cero costo. Y lavar dinero puede ser una actividad que lleve el 50% del valor del dinero que uno quiere lavar. O sea que no nos extrañemos que muchos de los procesos que nosotros queremos detener tengan en la oscuridad un ente, una institución, una mafia, que no es nada más que un ordenamiento distinto de algunos elementos de la sociedad, que lo que pretenden es que eso continúe. Y continúe de la peor manera posible, continúe con los más bajos costos, porque es la manera de cambiar rápidamente el dinero de la droga y transformarlo en dinero cierto. Brasil exportó a Uruguay, o mejor dicho, Uruguay importó de Brasil, y todo esto ilegal durante muchos años, sobre todo en los años 80. Uruguay era uno de los primeros exportadores de oro de Sudamérica. Nunca produjo un gramo de oro en ese periodo. Ese oro entraba de Brasil por la frontera uruguaya. La ley uruguaya considera al oro moneda, no es sujeto de impuestos y su circulación es libre. No lo era así en Brasil. Ocurría que en la frontera era contrabando hasta la frontera, o era ilegal para Brasil sacar ese oro, pero era legal la circulación en Uruguay. Y ese oro venía disfrazado de muchas maneras, y luego compañías internacionales lo exportaban de Uruguay al mercado internacional. Y eso era lavado de dinero. Y no era lavado de poco dinero, era de mucho dinero. Así solventamos a la droga. Por lo tanto, creo que analizar las experiencias de quienes han trabajado en el tema de residuos y analizar y hacer comparaciones nos puede resultar útil para resolver estos problemas. Les doy dos parámetros. Yo trabajé muchos años en residuos. Armar una cooperativa es imposible. Y es imposible porque la presión de la mafia para que se desarme es mucho más fuerte que las herramientas que tiene el Estado para armarlo. Nos puede pasar, no digo que pase, pero nos puede pasar lo mismo en la minería. Porque es mucho mejor tener un pequeño productor que no pueda defenderse que una cooperativa que está mucho más cerca de definir cuánto produce, cómo lo produce y contarle al Estado lo que hace, que un pequeño productor aislado. O sea, hay una fuerza extraordinaria que propende en contra de los objetivos que tenemos. Y
tenemos que ser conscientes que la fuerza existe y no ser inocentes, porque tenemos que pelear contra ella. Muchas gracias.